Método Volta. También llamado terapia de locomoción refleja, creado por Václav Volta, basándose en 3 elementos básicos: cinesiología, reflexología y reacciones posturales. Propuso: la locomoción podría ser desencadenada a través de posturas y puntos específicos de estimulación. Los complejos de locomoción refleja son patrones globales. Con ellos se estimula la musculatura. La activación de estos patrones son la base de la rehabilitación motora. El objetivo terapéutico es conseguir un control automático de la postura y la función de apoyo de los miembros, así como facilitar una actividad muscular coordinada. Complejos de coordinación motora de la locomoción refleja: el volteo reflejo y la reptación refleja. Contiene 3 componentes de cualquier forma de locomoción. La primera, control automático de la postura. Segunda, reacciones de enderezamiento. Y la tercera, movilidad fásica, la cual se manifiesta en los movimientos de alternancia de los miembros, en los movimientos de la cabeza y en la movilidad de las partes distales. El volteo reflejo. Primera fase del volteo: localización del estímulo en la zona pectoral, en el espacio intercostal entre la quinta y sexta o sexta y séptima costilla debajo de la línea mamilar. Dirección del estímulo: dorsal, medial, craneal. La presión se dirige oblicuamente hacia la columna vertebral. El cambio postural que vamos a observar: las piernas se flexionan a 90 grados, se gira la pelvis, existe una aducción y rotación de escápula, pronación del brazo facial. La localización del estímulo: debajo de la barbilla, como vemos en la imagen, en la mejilla o en el ángulo de la mandíbula, se logrará un giro de la cabeza. Segunda fase del volteo: región borde medial de la escápula, dirección del estímulo, dirección de la variante A, lateral craneal ventral, como vemos en la imagen. El tipo de estímulo perióstico combina con el estiramiento del músculo serrato anterior. El cambio postural que vamos a observar es movimiento oblicuo sobre la cabeza. En la dirección de la variante B, mismo lugar en dirección hacia el codo de apoyo, hacia el epicóndilo lateral del húmero. El tipo de estímulo va a ser perióstico, estiramiento directo sobre los aductores de la escápula. Y el cambio postural que vamos a observar: se facilita el enderezamiento de la cintura escapular. En la región del acromio, la localización del estímulo va a ser borde ventral del acromio. La dirección del estímulo: dorsal, caudal, medial. El tipo de estímulo perióstico combinado con estiramiento del músculo deltoides en su porción anterior, del músculo pectoral menor, fibras superiores del trapecio, estiramiento del músculo pectoral mayor del hemitórax de abajo. Y el cambio postural que vamos a observar facilita la ABD de la pierna. En la región fosa ilíaca, la localización del estímulo en la espina ilíaca anterosuperior, la dirección del estímulo: dorsal, caudal, medial. El tipo de estímulo perióstico combinado con estiramiento de la cadena muscular oblicua abdominal y músculo cuadradolumbar. El cambio postural que vamos a observar: se refuerza la extensión de la pierna. La región del glúteo medio, localización del estímulo parte media del glúteo medio, dirección del estímulo ventral medial. La primera variante: la dirección de la presión va hacia la mitad de la distancia entre el codo y las rodillas de los miembros colocados abajo. La segunda variante: la dirección de la presión va hacia la rodilla de abajo. Sitio: pierna colocada arriba, articulación de la rodilla. Localización del estímulo: epicóndilo medial del fémur. Dirección del estímulo: lateral hacia la aducción, hacia la cadera. Tipo de estímulo: perióstico de carácter propioceptivo, presión de la cabeza femoral en la cavidad cotiloidea. Cambio postural: activación de los músculos aductores.
Sitio: pierna colocada abajo, articulación de la rodilla. Localización del estímulo: epicóndilo lateral del fémur. Dirección del estímulo: medial hacia la cadera. Tipo de estímulo: perióstico de carácter propioceptivo, presión de la cabeza femoral. Cambio postural: se refuerza la extensión de la pierna, el pie queda en dorsiflexión. Antebrazo colocado arriba, apófisis estiloides del radio. Localización del estímulo: aproximadamente 1 centímetro en sentido proximal de la apófisis estiloides del radio en la cara medioventral del radio. Dirección del estímulo: dorsal hacia el hombro. Tipo de estímulo: perióstico de carácter propioceptivo, presión del húmero en la cavidad glenoidea. Cambio postural: se provocan la desviación radial, la extensión y la aducción de los dedos. Reptación refleja. Región: pierna nucal. Localización del estímulo: borde externo del talón calcáneo. Dirección del estímulo: ventral craneal medial en relación con la pierna. Tipo de estímulo: perióstico respecto a la participación de los receptores de la piel. Acción: provoca el movimiento de extensión de la pierna, los dedos se flexionan, no hay enderezamiento, el brazo nucal se desplaza hacia adelante, la cabeza empieza a girar. Región: pierna facial. Localización del estímulo: epicóndilo medial del fémur. Dirección del estímulo: dorsal craneal medial en contra de la aducción y en la dirección a la cadera. Tipo de estímulo: perióstico, presión en cabeza femoral en la cavidad articular de la cadera, estiramiento y aducción del muslo. Acción: provoca el movimiento hacia adelante de la pierna, flexión de cadera, rotación externa, abducción, flexión de rodilla, flexión dorsal del tobillo, pronación, extensión y separación de los dedos. Región: brazo nucal. Localización del estímulo: a 1 centímetro principalmente de la apófisis estiloides del radio. Dirección del estímulo: dorsal lateral craneal. Dirección codo-hombro, como vemos en la imagen. Tipo de estímulo: perióstico. Acción: produce anteversión del brazo nucal. Asegura la elevación de antebrazo sobre la horizontal. Produce la supinación del antebrazo al hacer rotación externa del brazo. Abducción radial de la mano con extensión de muñecas y dedos. Región: brazo facial. Localización del estímulo: epicóndilo medial humeral en la epitróclea. Dirección del estímulo: dorsal caudal medial. Tipo de estímulo: perióstico, presión de la cabeza humeral en la cavidad articular del hombro. Acción: fija la escápula. Presenta un movimiento reflejo del brazo hacia atrás. Enderezamiento de la cintura escapular. Asegura la articulación del hombro. Asegura la flexión en posición media del codo. El antebrazo tiene contracción equilibrada con cierre de puño, flexión dorsal y abducción radial de mano y pronación de antebrazo. Se abduce el primer metacarpiano. Zonas secundarias. Región: lado facial de la cintura escapular. Localización del estímulo: borde facial de la escápula, el límite entre el tercio medio y el inferior. Dirección del estímulo: lateral craneal dorsal hacia el codo apoyado en dirección del epicóndilo medial del húmero. Tipo de estímulo: perióstico, distensión del músculo serrato anterior y aducción de la escápula. Acción: provoca una reacción parecida a la presión del epicóndilo medial del húmero. Región: lado facial de la cintura pélvica. Localización del estímulo: espina ilíaca anterosuperior. Dirección del estímulo: dorsal caudal medial. Tipo de estímulo: perióstico, estiramiento de la musculatura oblicua abdominal y del cuadrado lumbar. Acción: en la porción dorsal caudal provoca una reacción parecida al desencadenamiento del epicóndilo de la rodilla facial. Región: lado nucal de la cintura escapular. Localización del estímulo: borde ventral del acromion. Dirección del estímulo: dorsal caudal medial. Tipo de estímulo: perióstico, estiramiento, el músculo pectoral menor de la parte superior del músculo trapecio, estiramiento transferido al músculo pectoral mayor del lado facial.
Acción en la dirección dorsal y caudal provoca una reacción parecida a la zona radial del brazo. Región lado nucal de la cintura escapular, localización del estímulo, porción media de la aponeurosis del músculo glúteo medio, dirección del estímulo ventral medial. El tercer vector cambia la dirección. Si la pierna facial se mantiene en la posición de partida, la dirección de la presión va hacia la mitad de la distancia entre la rodilla y el codo facial. Si se ha completado el arco de movimiento de la pierna facial, el vector se dirige hacia la rodilla del brazo facial. Tipo de estímulo puntual directo de la aponeurosis del músculo glúteo medio. Acción en la dirección ventral provoca un efecto análogo de la zona del talón. Región tronco. Localización del estímulo inmediatamente debajo de la escápula en la línea escapular medial del lado nucal, es decir, en el borde del músculo erector del tronco. Dirección del estímulo ventral medial en dirección del esternón. Tipo de estímulo perióstico, zona de la séptima y octava costilla. Estímulo transferido de la articulación costovertebral. Estímulo transferido de la musculatura rotadora. Estímulo directo sobre los músculos intercostales. Acción en el lado nucal, del ángulo inferior de la escápula, dirección ventral contra la línea media. Respuestas producidas por zonas primarias y secundarias. El efecto de las zonas secundarias del tronco es más evidente que el de los miembros distales. Muchas gracias, chicos. Esto es todo con el método de Bochta.